Reflexiones en voz alta, un espacio de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León. Mi nombre es María Alonso y hoy me acompañan Jesús Pérez y Joaquín Juan. El tema que hemos elegido hoy es el coraje de vivir. Llevamos un año complicado, un año en que muchos de nuestros derechos y muchos de los procesos habituales que realizábamos han tenido que ser modificados. Y esto ha generado en muchas personas pues tristeza, depresión, confrontación con ellos mismos. Por eso hoy queremos traer este tema, que es el coraje de vivir en estos días. Y yo os pregunto, ¿qué es eso de vivir en estos días? Para mí, antes de que me respondáis, hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Vivir tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que yo deseo, tiene que ver con mi responsabilidad y mi capacidad de responder ante lo que me sucede en la vida, siempre sabiendo que yo soy el protagonista de esta historia. Sobrevivir es simplemente dejarse llevar por lo que sucede y, por decirlo de alguna manera, siendo ese actor secundario en lugar del protagonista de mi vida. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, para mí, la vida, para que merezca la pena ser vivida, debe de tener al menos tres componentes: sentido, crecimiento y contribución. El sentido, debemos de tener una ilusión. No hay cosa peor que levantarse por las mañanas sin saber para qué te levantas. Siempre debes de tener algo en tu cabeza que te haga salir adelante. Aunque se sea muy mayor, se debe de tener un fin concreto y un fin que tenemos que luchar por él. Y en el momento que llegas a localizar ese fin, tendríamos que buscar otro que quede un poco más adelante. Tenemos que tener un compromiso, como decía Viktor Frankl, psiquiatra, psicólogo y neurólogo austríaco, recluido entre otros en los campos de concentración de Auschwitz. Se le encomendó que se hiciera cargo de las psicoterapias de los presos, y observó que los que tenían una ilusión, de los que tenían un fin, los que tenían un compromiso, no se morían. Quiero decir, los que tenían allí a sus familiares, los que tenían hijos, parejas, padres que tenían que ayudarles a sobrevivir, les hacía ser más fuertes a ellos también. Sin embargo, los que carecían de esto morían de angustia, de pena o incluso suicidándose. Otro de las cosas importantes es tener un crecimiento personal continuo. Cuando dejamos de crecer, empezamos a decaer, y cuando empezamos a decaer, empezamos a envejecer. Ese es el verdadero envejecimiento, la falta de crecimiento personal, y ahí empezamos poquito a poquito a morir. Yo soy un gran admirador de la gente que con 65, 70, 70 y pico años se ponen a empezar una carrera y la gente se ríe. Pero para mí, vamos, es una admiración tremenda ese tipo de personas. Otro tema es la contribución hacia los demás, ayudar precisamente a crecer al resto de la gente con nuestro aprendizaje y nuestra experiencia. Yo creo que un cerebro nunca se debería de perder, ni el del técnico mayor de la NASA, ni el del pastor del pueblo más pequeño. Posiblemente el ingeniero de la NASA tendrá más conocimientos, pero posiblemente el pastor tendrá muchas más vivencias. Hay una frase que dice que cuando un anciano fallece, arde una biblioteca. Por lo tanto, cuando crecemos y contribuimos al crecimiento de otros, llegamos al principio del que hemos partido, que es que la vida tenga sentido. Y para mí ese es un sentido, pero muy amplio. Yo creo que primero lo que tenemos que aclarar es que la palabra coraje a veces da lugar a malas interpretaciones.
Normalmente asociamos el coraje pues, a situaciones dramáticas, incluso bélicas. Estamos muy influenciados por el mundo cinematográfico y siempre vemos pues, al héroe o la heroína haciendo cosas espectaculares, ¿no? Que se salen de lo común. Y a veces parece que si no hacemos eso, pues como que no tenemos coraje o que no tenemos ganas de vivir o que no entendemos la vida. Yo creo que el coraje es enfrentarse al día a día, a las circunstancias que nos ofrece cada día, con ilusión, con esperanza y poniendo lo mejor de nosotros mismos. Y con la seguridad de que no siempre vamos a resolver los problemas. Es decir, no siempre vamos a ser el héroe o la heroína que se va a sacar de la manga una acción espectacular y va a lograr un resultado. Pues no, hay días en que bueno, el contexto, no es que tú lo estés haciendo mal, sino el contexto en el que te estás moviendo no es el adecuado. Y al día siguiente, sin que tú hagas nada especial, resulta que el contexto ha cambiado y las cosas te salen. Pues el coraje es tener esa capacidad interior de enfrentarte a esas situaciones y ver lo que es cada situación, no lo que nos gustaría que es las situaciones. Porque a veces el coraje le entendemos mal con la situación que nos gustaría que ocurriera. No, no, la situación que te ocurre y cómo te enfrentas a ella. El coraje tiene mucho que ver con la visión que tenemos de la vida. La vida, tal y como la entendemos, es el sustantivo, ¿no? Y el vivir es la acción. La vida es lo que tenemos, lo que nos dan, lo que nos regalan. Lo que luego hacemos con ella, que es el vivir, eso es nuestro trabajo, esa es nuestra acción, esa es nuestra aportación. Decía Albert Einstein que solamente para él había dos formas de entender o de ver la vida. Una, los milagros no existen, y la segunda, la vida en sí misma es un milagro. Si entendemos que la vida en sí misma es un milagro, que en realidad no entendemos el misterio de la vida, pero que lo que tenemos que hacer es aprovechar ese misterio y vivirlo dentro de la plenitud que nos toca, con días malos, con días muy malos, con situaciones verdaderamente dramáticas, existenciales, muy complicadas, pero siempre con esa esperanza de que lo que nos está tocando es vivir, que tenemos la enorme suerte de vivir, que a veces no lo valoramos adecuadamente. Lo que nos ha ocurrido en este último año quizá nos ha hecho cambiar un montón de percepciones que teníamos de la propia vida. Es decir, nos hemos dado cuenta de que la existencia está en las cosas pequeñas, en las cosas cercanas, en los héroes de cada día, en lo que el padre o la madre que se levanta por las mañanas y tiene que dar de desayunar, tiene que procurar el mantenimiento, el sustento de sus hijos. Los hijos que tienen la forma de vivir es dar lo mejor de ellos mismos en la escuela o donde vayan para aportar a la sociedad. La gente que va al supermercado, la gente que pertenece a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, levantarnos todos los días con la sensación de que la clave va a estar en cómo hacemos, qué coraje ponemos a las acciones pequeñas de cada día. Porque a veces gastamos un montón de fuerza y de recursos en acciones que luego no nos llevan a ningún sitio, pero que vemos que son espectaculares, que llaman la atención, que la gente nos va a felicitar y a lo mejor ni nos felicita y todo lo contrario. Pues, sin embargo, si hacemos eso, el coraje le ponemos en las cosas sencillas, en hacer bien nuestro trabajo, en ir al supermercado y comprar lo que necesitamos, en hacer bien la habitación de la casa, no sé, cosas que parecen nimias, pero que verdaderamente exigen un coraje interior porque no las valoramos adecuadamente. Yo por eso muchas veces el coraje, creo que estamos influenciados por una sociedad, una cultura en la que hay que hacer las cosas a lo grande y destacar, porque si no destacas parece que no existes, y sin embargo el 90 y muchos por ciento, por no decir el 99% de la población mundial, tenemos prácticamente los mismos problemas cada día, tenemos prácticamente la misma rutina cada día y no la valoramos adecuadamente. Por eso hay que tener el coraje de enfrentarse a una cosa que se llama vida, que probablemente no la entendamos y no la entendamos nunca, pero que sin embargo lo que tenemos que hacer y lo que se nos ofrece es sacarle al máximo rendimiento que podamos, y con ello llegaremos a eso que se llama la felicidad, que yo creo que, y cada vez estoy más convencido, y cada vez que pasan los años lo veo, pues no sé, con más claridad, que la felicidad, aparte de que es algo que tenemos en nuestro interior, es que tiene mucho que ver con el sentido común.
La felicidad es tener sentido común, es decir, ver las cosas tal y como son, sacar nuestros máximos rendimientos para tratar de hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, y lo que no sale, tranquilos, que el mundo va a seguir girando, mañana va a salir el sol, va a llegar la noche, el sol va a seguir girando en su órbita y el planeta va a seguir girando en su órbita. Yo creo que si desdramatizamos ese concepto, mal concepto de coraje, llegaremos muy adecuadamente al concepto de felicidad. Yo, según os estaba escuchando, me estaba planteando lo siguiente. Era mucho más fácil vivir una vida más plena hace 20, 30 años que lo que es ahora. Creo que es que no. totalmente diferente, o sea, las cosas han cambiado considerablemente, o sea, si nos vamos yendo hacia atrás, como estábamos hablando antes, la vida de un pastor pues era muy dura, pero tenía sus problemas. Luego empezamos a estudiar, entonces entras en una oficina, tienes que estar con tu jefe puede ser un tirano, un dominante o lo que sea. O sea, yo creo que como bien decía Jesús, tienes que tener ese coraje, pero no es más difícil ni más fácil en una época que en la otra. Hay que ir solucionando los problemas sobre la marcha y nada más. Y ese precisamente es lo que nos da todo ese crecimiento. O sea, si no tuviéramos problemas, posiblemente no creceríamos. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. No hay que, primero, no es bueno comparar épocas. Creo que es injusto, lo primero. Y tampoco nos lleva a ninguna parte. Porque la famosa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, para mí es peligrosísima y la considero hasta absurda. O sea, hasta absurda. Bueno, quizá me he expresado mal. Lo que he querido transmitiros es, quizá hace años ese propósito no era tan claro como es hoy, pero sí era mucho más inconsciente y estaba mucho más presente, aunque fuera de forma inconsciente, de lo que es hoy. Y hoy mucha gente no tiene ese propósito, no le ve o no le siente, ni consciente ni inconscientemente, y eso hace que estén más perdidos. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que como la sociedad, vamos a ver, vivimos en una sociedad que nos toca vivir. No podemos elegir. Nos gusta o no nos gusta es un tema secundario. Yo creo que hay aspectos mucho más positivos que negativos en la sociedad actual. Lo que pasa es que los negativos pesan pues una barbaridad. Sin embargo, creo que son infinitamente muy inferiores a la gran cantidad de aspectos positivos que tiene la sociedad actual. Una de las pegas que yo la veo a la sociedad actual es que nos concentramos demasiado en el tener, en vez del ser. Hemos perdido un poco el sentido existencial de la vida. Es decir, antes he dicho la vida y el vivir. Nos hemos concentrado demasiado en el vivir y hemos perdido la visión global de lo que es la vida. La vida es algo tan maravilloso que quizá no lo entendamos, pero es algo maravilloso. Y como no la entendemos o creemos que nos supera, nos centramos demasiado en el vivir y entendemos el vivir por acaparar, por tener cosas, por hacer un montón, tener las 24 horas ocupadas. Parece como que si no estamos haciendo cosas, como que no aportamos. Y a veces las cosas, hay un momento para trabajar, un momento para esforzarse y otro momento para descansar. Y yo creo que en el mundo actual estamos en una vorágine, una locura, por decirlo de alguna manera, tan demencial, que a veces no nos paramos a sentarnos, a mirar y a observar la vida, solamente observarla, no entenderla, observarla. Y probablemente si hacemos esos ejercicios de observar la vida, sacaremos de nuestro interior cosas que ni siquiera nosotros mismos conocemos y que nos van a servir para enfrentarnos adecuadamente a la parte de acción, que es el vivir. Dentro de 30 años, pues probablemente digamos que volvamos aquí, es que llevamos un ritmo de vida. Las sociedades evolucionan y el individuo que forma no es más que una minúscula parte de un todo, que es la sociedad, y un todo, que es el universo, evoluciona con él. Luego está tu propio trabajo personal, que creo que es donde ahí a lo mejor habría que buscar más cosas. Sobre todo, yo pienso sinceramente que hay mucha gente que está perdida, así como suena. No es que no tengan sentido de la vida, es que no tienen sentido de nada. Es decir,
están en una vorágine, en un bucle de hacer, me levanto, trabajo, no sé qué, no sé cuál, hago bum, 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 y los fines de semana hago esto, de forma repetitiva. Es una rutina muy peligrosa y no sale de ahí. Y tiene la necesidad de salir, que eso no, tiene la necesidad de salir, pero no encuentra el hilo de ese ovillo que necesita para encontrar un poco la serenidad personal. La serenidad social, eso que llamamos que la sociedad parte por la serenidad individual. Si no conseguimos una serenidad individual, difícilmente vamos a trasplantar hacia afuera una serenidad social. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la vida con ganas de vivir, vemos las cosas, el sol parece más radiante, el verde de los árboles parece más verde, los colores de las flores parecen más colores, que lo estás viendo con otros ojos, con otra visión. Es la forma, el coraje de vivir. El coraje de vivir tiene que ver con la forma en que todos vemos, o por lo menos para mí, vemos la vida. Entonces, cuando estás en esas situaciones, yo creo que lo mejor es pedir ayuda. Lo mejor es pedir ayuda. No hay ningún... Una de las cosas que más últimamente se pone en boga es que parece que si pides ayuda como que eres débil, ¿no? Y en una sociedad que hay que ser muy fuerte, hay que estar siempre en primera línea, el que pidas ayuda suena como un poco a debilidad, ¿no? Y tú mismo, para no apartarte del grupo o para no ser el bicho raro de la tribu en la que te mueves, pues no pides esa ayuda. Y sin embargo la necesitas. Y yo creo que coraje es pedir ayuda. Cuando la necesitas, el verdadero coraje es pedir ayuda a gente que te pueda ayudar. Porque eso es el coraje. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en esto que estás diciendo y sobre todo en el tema de la ayuda. Pero yo creo que será igual de feliz o de infeliz antes que ahora. Lo que pasa es que yo me temo, o es mi opinión, que antes era feliz o infeliz inconscientemente. Se hacían las cosas, salían bien o mal, se peleaba, se luchaba, se tenía ese coraje y ya está. Y sin embargo, ahora nos hemos vuelto infinitamente más analistas. Entonces estamos continuamente pensando que dónde está la felicidad, que cómo hago yo para salir de aquí, que cómo hago no sé qué. Y precisamente por todos esos análisis que en muchas ocasiones nos hacen generarnos un poco de ansiedad, es por lo que nuestra profesión ha evolucionado tanto también. O sea, porque la gente está muy carente de ese coraje que tú estabas contando. O sea, de pedir ayuda. Bueno, pero sí, efectivamente, ahora nos hemos vuelto muchísimos más analistas y tenemos que buscar los porqués de todo. Y en muchas ocasiones simplemente pasan las cosas porque pasan y se acabó. Bueno, qué interesante todo lo que habéis compartido. Y yo me quedo con que el coraje tiene que ver con esa fuerza que uno mismo tiene y esa capacidad para decidir y sobre todo para no estar centrado solo en el tener y el hacer, sino para encontrar otra serie de cosas que no se queden solo en uno mismo. Y el coraje es esa fuerza, esa chispa que encuentra cada uno, esa que hace que tú veas más verde en un determinado momento. Jesús, si me permites, voy a compartir algo que te escuché hace muchos años que me gustó muchísimo y es la historia de William McRaven cuando está en una charla de graduación y les dice si ustedes quieren cambiar el mundo, empiecen por hacer bien la cama. Realmente estamos todos un poco con esa mentalidad de que queremos hacer cosas, que queremos que se nos reconozca, pero lo que no nos damos cuenta es que en esos pequeños detalles, en ese construir hábitos, es donde está la clave del coraje para vivir y para ser feliz. Vamos a dejarles la tarea de que lo busquen, porque el hábito también se crea no dando todo a las personas, sino enseñando a que las personas busquen
y las personas encuentren por sí mismas esas cosas, ¿no? Dicho esto, muchísimas gracias por escucharnos y os emplazamos a que nos veáis en el próximo Reflexiones. ¡Feliz día!